¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a Auditoría Ecológica y Ambiental. En esta ocasión, nosotros vamos precisamente a iniciar nuestro avance correspondiente a la asignatura y para esta unidad número 1 veremos lo que son los fundamentos básicos de la gestión ecológica ambiental. Para esta primera cápsula, nosotros analizaremos precisamente lo que ha sido la revolución industrial y su impacto, y posteriormente analizaremos lo que es la gestión ambiental, las políticas ecológicas ambientales, y hablaremos del sistema de gestión ambiental bajo normas ISO, en este caso la ISO 14001, y hablaremos también de los sistemas de gestión de la calidad bajo la ISO 9001. ¿Qué buscamos nosotros en esta presentación? En esta unidad número 1, que ustedes puedan conocer la problemática ambiental de Bolivia y el mundo, identificando sus aspectos e impactos ambientales que las organizaciones puedan llegar a gestionar, para que éstas puedan precisamente gestionar sus procesos aplicando la normativa ambiental vigente. En este sentido, vamos a iniciar precisamente hablando qué es la revolución industrial y desde cuándo es que está vigente. Vamos a decir que la revolución industrial tiene hasta el momento básicamente cuatro fases o etapas consolidadas, y hay una quinta fase que está a punto ya de iniciarse, o probablemente incluso algunos técnicos, algunos científicos ya están hablando de que estamos en pleno proceso de lo que es la revolución industrial. Esto debido a la incursión de un fenómeno que ya ustedes conocen muy bien, como es la inteligencia artificial, que de alguna manera ha apresurado los tiempos y está haciendo precisamente que ya estemos hablando, que en muchas personas, que muchos técnicos, que muchos científicos empiecen a hablar precisamente de lo que es la quinta fase de la revolución industrial. Pero hablaremos primero de lo que es la fase uno de la revolución industrial. Y en esta fase uno vamos a explicar que la revolución industrial no es otra cosa que simplemente un proceso, un cambio en la forma de producir bienes, productos y manufacturas, de tal manera que nosotros vamos precisamente a desarrollar o vamos a garantizar de que se pueda producir en mejores condiciones de una manera mucho más rápida, porque pasamos de un cambio, de una forma de producir de manera manual a una forma de producir de manera, en este caso, industrial. Es decir, hay un cambio rápido y muy profundo en la forma de producir bienes, productos y servicios. ¿Dónde se da esta primera fase? Inicialmente nace en lo que nosotros conocemos como Gran Bretaña, pero en muy poco tiempo las innovaciones, los cambios que se dan precisamente, irrumpen en Francia, en Bélgica, en Holanda, en Alemania, y llegan, por supuesto, a Estados Unidos y otros países más. ¿Qué supone esta revolución industrial? Por supuesto, una forma, un cambio trascendental, un cambio en la forma de poder precisamente gestionar el tema económico y el tema social. Nace, en términos más sencillos, el capitalismo. Por supuesto, aparecen nuevas formas o sistemas de trabajo, como son las fábricas y, por supuesto, las maquinarias, y aparece una nueva forma de generar energía. En este caso, el hombre aprende a utilizar el carbón vegetal como nutriente o como recurso, para decirlo de una manera mucho más concreta, y este recurso natural pues es utilizado en grandes medidas para poder precisamente generar las innovaciones, para los cambios trascendentales que se dan durante todo este periodo. De tal manera de que la utilización precisamente del carbón contribuye enormemente, y la explotación del hierro y la industria siderúrgica contribuye enormemente a la aparición de nuevos sistemas de transporte, es decir, el ferrocarril, en este caso el barco, y posteriormente, y ya hablaremos un poquito más a detalle, en unos años más tarde aparece incluso el mismo automóvil, con las innovaciones, con los cambios que se dan precisamente durante lo que viene a ser en este caso la revolución industrial, que tiene en sus inicios, un periodo en el cual se desarrolla, que es de 1750 hasta 1850. ¿Cuáles son los grandes factores que hacen precisamente
que esta revolución industrial tenga un éxito, uno de los elementos indispensables es que nosotros no solamente aprendimos a modificar o a cambiar el utilaje en lo que viene a ser en este caso el tema de la industria, sino también empezamos a trabajar el tema agropecuario, el tema agrícola, el tema ganadero, de tal manera que las innovaciones y los cambios que se dan en el sector siderúrgico también se dan en el sector agrícola, de tal manera de que nosotros empezamos a hacer una revolución agraria con la incorporación por ejemplo, del arado de hierro. Por supuesto, aparece incluso un tractor que es muy, pero muy similar a los tractores actuales. Por supuesto, de una mayor dimensión, con otras características, pero que venía a cumplir la misma función de los tractores que hoy en día están en nuestros campos. Por supuesto, aparecen máquinas de cosechar, de trillar, entre otros, y esto hace que la labor de campo sea mucho más eficiente, sea mucho más rápida. Hay un cambio trascendental en la forma de producir alimentos, porque antes la revolución industrial, la forma de producción es, en este caso, es grupal, es decir, todos los miembros de una comunidad, de una organización, de un municipio, como quieran llamarlo, eh, trabajan de manera conjunta y las cosechas prácticamente son repartidas en partes iguales. Con la revolución agraria, lo que se hace prácticamente es que cada propietario, cada familia, cerca su propiedad, es decir, le pone alambrado y con ese proceso se logra precisamente que las innovaciones tecnológicas profundicen, que se logren mejorar las condiciones. Empezamos a hablar de agricultura científica, empezamos a hablar de mejoramiento genético, empezamos a hablar de rotación de cultivos, empezamos a hablar de sistemas de labranza, entre otros, de tal manera de que en muy poco tiempo empezamos a producir más alimento. Si nosotros logramos producir más alimento, la consecuencia clara es precisamente que nosotros vamos a tener en este caso un mayor crecimiento demográfico. Tanto es así que la revolución, uno de los grandes impactos que tiene precisamente la revolución industrial es que en el mundo, en el mundo existían algo, un poquito más de 2.000 millones de habitantes desde 1750, es decir, hasta 1750 habían 2.000 millones de habitantes. Con la revolución industrial y luego de 270 o 275 años, menos de 300 años, hemos duplicado, triplicado, cuatriplicado nuestra presencia en el planeta, de tal manera de que hoy hablamos precisamente de que eh, prácticamente estamos o ya hemos superado los 8.000 millones de habitantes. Esa como consecuencia lógica precisamente del poder abastecer lo que viene a ser en este caso eh, con productos, con una agricultura, con una ganadería científica, al haber más alimento, hemos logrado precisamente este elemento. Y no solamente logramos producir más alimentos, sino también se generan muchas innovaciones, muchos cambios, muchos adelantos científicos, la ciencia, la salud, la medicina. Logran grandes avances científicos de tal manera de que, por supuesto, como consecuencia de esta, no solamente hay una mayor concentración de la economía en estos países, por sobre todo que son los que empiezan a dominar, como es el planeta, debido precisamente a que se generan industrias, que se genera y que se fomenta precisamente la generación de empleo, de emprendedurismo, entre otros, sino también hay grandes transformaciones sociales, políticas y culturales, y esto lleva, por supuesto, de alguna manera a que las libertades políticas que se generan nos genera como consecuencia dos grandes cambios que son importantes que tenemos que tomarlo en cuenta. La forma de poder precisamente gestionar la riqueza. Aparecen de tal manera lo que nosotros ya conocemos como la burguesía y el proletariado. Decíamos que es indispensable e importantísimo tomar en cuenta cómo la revolución agraria básicamente es la que gestiona, es la que prácticamente condiciona la capacidad de poder tener ciudades cada vez más y más grandes, de tal manera de que tenemos un boom, un crecimiento demográfico muy fuerte, debido precisamente a que hemos producido más alimento, pero también debido a que hay una reducción de la mortalidad.
hay un aumento de la natalidad, se mejoran las condiciones, aumenta la esperanza de vida al nacer, la concentración urbana precisamente, es decir, todos estos cambios trascendentales que se dan, producto precisamente de la explotación de estos dos grandes recursos naturales, como es el carbón y como es en este caso el hierro, propician estas condiciones y propician, por supuesto, estas innovaciones tecnológicas, como es entre los principales inventos o patentes que se dan durante este periodo es la máquina del vapor, la batería de Volta, el dínamo, el telégrafo, entre otros. Hay muchas innovaciones en el ámbito textil. Se aparecen las desmotadoras, el telar automático, la máquina de coser. El tema de la siderúrgica, por supuesto, hay un despegue impresionante de la industria siderúrgica con el tema de los procesos de automatización precisamente del sector industrial. El sistema de transporte es uno de los sistemas que se ve más favorecidos precisamente, ya que estos inventos propician precisamente que tengamos inicialmente como invento lo que viene a ser en este caso el primer vehículo a vapor, que ha sido precisamente patentado en 1770. Aparece el barco a vapor, aparece la locomotora a vapor, aparece el neumático en 1844, el motor a explosión, es decir, se empiezan a dar una serie de inventos o invenciones o innovaciones en el sector industrial, en el sector de sistemas de transporte que generan grandes cambios, grandes transformaciones y por supuesto vamos a convertir todas estas innovaciones y como gran consecuencia en que vamos a tener a los primeros países desarrollados. Todos los países que han alcanzado, que han implementado estas recomendaciones o tecnologías, prácticamente hoy en día son considerados los países desarrollados. Por supuesto, en el caso boliviano y en muchos países también que no aplicaron estas innovaciones, que no aplicaron estos cambios, en el sector industrial, nosotros pues seguimos siendo un país subdesarrollado y de ahí la gran diferencia entre precisamente países llamados del primer mundo y países llamados del tercer mundo. Este crecimiento sostenido permite precisamente generar mejores condiciones en cuanto al tema del mercado, una mayor concentración de la riqueza, pero también se genera como consecuencia precisamente de esta explotación irracional e incluso de lo que viene a ser en este caso estos recursos naturales, empezamos a ver los primeros impactos relacionados precisamente con la degradación del medio ambiente, porque hay, vuelvo a insistir, hay una contaminación debido a una sobreexplotación de estos recursos. En el tema social, habíamos hablado precisamente ya de que hay una nueva división social, precisamente, pero lo que viene a ser en este caso la burguesía y el proletariado, los burgueses que se convierten en los nuevos ricos que son los dueños o los propietarios, en este caso, de las industrias, y el proletariado, en este caso, el sector obrero, el sector fabril, el que se dedica precisamente a trabajar para generar mejores condiciones en sus familias. Esto, de alguna manera, genera un proceso de explotación y, por supuesto, generan tensiones sociales. De ahí que también, gracias a lo que viene a ser en este caso, este proceso, nosotros vamos a tomar en cuenta que empiezan a haber los primeros movimientos obreros, se crean los sindicatos obreros, los primeros movimientos, se empiezan las primeras marchas, y se empiezan a hablar de agrupaciones o asociaciones de trabajadores y por supuesto todo esto conlleva precisamente, por ejemplo, la aparición de la mujer y años más tarde en el sector industrial, en el sector precisamente fabril y años más tarde estos movimientos obreros aparecen los primeros partidos políticos precisamente liderados por este tipo de personas que traen como consecuencia precisamente lo que nosotros hoy en día estamos gozando, por ejemplo, de que los trabajos que se van a desarrollar tienen una duración solamente de 8 horas antes de la revolución, antes de este proceso o al inicio precisamente lo que viene a ser en este caso la revolución industrial. Esto era una sobreexplotación, habían personas que trabajaban prácticamente durante 16 12 horas o incluso que vivían dentro de las industrias. Es decir, había una opulencia muy fuerte, había una crisis precisamente social muy fuerte respecto precisamente a estos elementos. Todo esto, por supuesto, de alguna manera afecta y tiene como grandes consecuencias
En el ámbito político hay grandes consecuencias en el tema cultural, porque de alguna manera hay un gran progreso precisamente en lo que viene a ser en este caso las industrias y por supuesto en los países. Hay una fe ciega en lo que viene a ser en este caso la ciencia, la tecnología, el arte, aparece el tema del romanticismo, realismo. Uno de los impactos positivos, si se puede decir, o como consecuencia positiva, es que se empieza a hablar de educación obligatoria a nivel de primaria y el desarrollo de las ciencias sociales. Es decir, se empieza a generar las condiciones para que podamos sacar profesionales o porque podamos sacar, antes teníamos a personas que se dedicaban a producir de manera manual, ahora empezamos a tecnificar a esa mano de obra para poder producir las condiciones necesarias para tener una industria cada vez más calificada. La segunda fase de la revolución industrial se da de manera concreta en Estados Unidos y esta conlleva a un cambio en el método de preparación precisamente por sobre todo de las personas. Es decir, empezamos a tecnificar cada vez más, el hombre se adapta a estas nuevas condiciones y se perfecciona, se tecnifica, el hombre empieza precisamente a domar lo que es el proceso de la revolución y de esta manera la revolución industrial y de esta manera, por supuesto, aumentamos la productividad de lo que viene a ser en este caso las economías de estas industrias. A lo largo de estas fases, hayamos hablado de que aparece la locomotora a vapor, aparece el ferrocarril, aparece una serie de inventos, la dinamita, el tema del convertidor de acero, el telégrafo, entre otros, aparece el automóvil, aparece el Zeppelin, aparece, por supuesto, el primer avión, que luego, en este caso, con lo que viene a ser en este caso la Primera Guerra Mundial, el avión tiene un gran impacto precisamente en esta debido precisamente al aporte que, que genera y que prácticamente brinda para poder no solamente transportar mercancías y otros, sino también para un tema netamente bélico. Unos años más tarde, ya una vez que ha transcurrido precisamente lo que viene a ser la Segunda Guerra Mundial, aparece la Tercera Revolución Industrial. ¿Cuáles son los principales inventos que tiene esta tercera revolución industrial? Aparece la fibra óptica, aparece el Internet, aparece el tema de las telecomunicaciones, aparece por supuesto la computadora, aparece el televisor, aparece la radio, entre otros generando mejores condiciones respecto al tema de las telecomunicaciones. Es decir, nosotros hemos aprendido precisamente a generar mejores condiciones para que el ser humano como tal y la comunidad como tal y la sociedad como tal tengan mejores elementos para alcanzar una mejor calidad de vida. Por supuesto, habíamos también mencionado que en la segunda fase de la revolución industrial aparece como recurso natural que es explotado precisamente eh, para su desarrollo del sector industrial, la electricidad y el petróleo, y por supuesto con cada uno de sus derivados. De tal manera de que hay un cambio en el utilaje, hay un cambio en la forma de poder producir, aparece la cadena de montaje, empezamos a producir una producción mucho más en masa, logramos precisamente que sustituir, en este caso, el carbón por la electricidad, o el carbón por lo que sería el petróleo y sus derivados, por la gasolina, por el diésel, y de esa manera logramos que ser mucho más, tener una producción industrial mucho más eficiente. El, en la tercera fase de la revolución industrial tenemos al boom en este caso del Internet, que si bien sus inicios datan desde las décadas de los años 50, el boom de este prácticamente tarda un poco más. Estamos hablando de que recién a comienzos de la década o a finales de la década de los 80 es que realmente tiene una expansión enorme y tiene un impacto enorme en lo que viene a ser en este caso en la sociedad, de tal manera que precisamente nosotros vamos a ir generando mejores condiciones para este desarrollo. La cuarta revolución industrial, la cuarta fase de la revolución industrial tiene como consecuencia o tiene como grandes innovaciones
precisamente el uso del GPS, el uso un poquito de lo que viene a ser en este caso el Big Data, aparece una serie de elementos, el Internet de las cosas. Es decir, hay un proceso de modificación y un cambio trascendental en la forma de producir, de tal manera de que en este caso estamos hablando de una producción que es mucho más cibernética, que es una producción mucho más inteligente y por supuesto una producción digital, de tal manera de que se generan mejores condiciones para aumentar nuestra productividad y por supuesto de una manera mucho más automática. Y de alguna manera la presencia del ser humano o del hombre prácticamente en todo este proceso cambia o se modifica de una manera un poco trascendental. Hoy hablamos, decíamos que hoy hablamos precisamente de lo que ya empieza a ser una fase consolidada, lo que es la quinta fase de la revolución industrial. Esta, a comparación con las anteriores, trata precisamente ante todos los desfases y ante todos los cambios que se generan a partir de la sobreexplotación de los recursos naturales, es que empezamos a hablar nuevamente en verde, hablamos en green, hablamos precisamente de que vamos a generar una revolución industrial generada en lo que viene a ser en este caso el ser humano, en la resiliencia y en el medio ambiente, garantizando la sostenibilidad de los procesos industriales. Es decir, pasamos de tener un proceso en el cual de desarrollar un proceso o obtención de un producto, bien o servicio de manera manual a desarrollada por la máquina, luego automatizamos los procesos a través de cadenas de montaje, incluimos el sector robótico, incluimos precisamente una producción mucho más industrializada, liberando un poquito, tecnificando la actividad que desarrolla el hombre. Luego empezamos a incluir los sensores, empezamos a incluir precisamente el GPS y otros datos y el tema del Big Data, entre otros, para poder producir de una manera mucho más eficiente. Y ahora pasamos a una quinta fase de revolución que volvemos, como que dice ahora, hacia nuestros inicios. Es decir, queremos seguir produciendo en mayores cantidades, pero a través o garantizando que se desarrolle, en este caso, una economía circular, una economía en la cual no generemos desechos, que podamos ser mucho más eficientes en el proceso productivo, que podamos garantizar un aumento en la producción sin que este aumento en la producción signifique un deterioro de las condiciones medioambientales, es decir, que no haya un impacto al suelo, al agua y al aire. Esto es básicamente lo que viene a ser en este caso la revolución industrial. Y con esto, pues vamos a dar por finalizado esta cápsula. Nos vemos en una siguiente oportunidad.